El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan del Salmo? Vamos a poner una venta de pastillas para la memoria. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Podríamos decir que esta sentencia de este Salmo 125 recoge el espíritu de la dimensión apostólica, de la vida apostólica. Porque es importante tener en cuenta que hoy la liturgia está asociando esta meditación al ministerio de la apostolicidad. O sea, y es importante descubrirme apóstol, reconocerme apóstol, apóstol de Cristo, apóstol y misionero, apóstoles y discípulos, decía el documento de Aparecida en Brasil, precisamente cuando la conferencia episcopal, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, llegó a esa conclusión de apóstoles, discípulos. Y esta es una característica propia de la identidad cristiana, porque es una manera en la cual yo paso de simplemente estar en una actitud de recibir y asumo un papel en la iglesia, asumo una misión en la iglesia, asumo un compromiso. O sea, yo quiero hacer algo, yo también quiero ayudar a que la iglesia sea lo que debe ser. Yo quiero también contribuir, yo también me quiero disponer, respondiendo a la voz de Dios, que de una manera tan bonita el profeta Isaías sabe interpretar. ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién proclamará? Y todo porque existe la gran necesidad. Por eso dice el Señor, rezad y orad, porque la mies es
mucha y los obreros son pocos. Pidan pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El obrero, obviamente, de la mies, el obrero del reino de los cielos, es aquel que sabe que asume una misión en la vida. Una misión en la vida cristiana. Y esto siempre se ha unido dentro de la dimensión de la comprensión de mi vida cristiana. Siempre se ha unido las dos dimensiones, vocación y misión. Yo debo saber a qué estoy llamado. ¿A qué me llaman? ¿A qué me llama Dios? ¿A qué me llama la vida? ¿A qué me llaman los acontecimientos? Porque todo habla. Las circunstancias hablan, mi historia habla, mi realidad habla, mi familia habla, mi contexto habla, mi cultura habla. Todo habla. Yo tengo que descubrir si me dejo interpelar. Es decir, si interactúo, si hablo con la realidad, dialogo con la realidad y le respondo a la realidad que Dios me ha confiado. Sin este elemento, muchos de los santos que han existido no llegarán a la santidad, no hubieran llegado a la santidad. Porque entonces se hubieran convertido en seres raros, en seres extraños, viviendo una espiritualidad desarraigada de su contexto inmediato. Y no hubieran existido muchos mártires y muchos que al contrario entendieron que eran las circunstancias del día a día donde tenían que dar la vida, donde tenían que cumplir una misión. Entonces tengo que encontrar mi vocación y mi misión. Y esto es muy importante, porque una persona que no descubre su vocación difícilmente descubre su misión. Entonces creo que esto es importante trabajarlo y irlo definiendo en mi vida, porque esto me da carácter de vida. Yo debo aprender y descubrir cuál es el carácter de mi vida, es decir, esa identidad, eso me define qué es lo que yo debo, cuál es la característica propia con la que se identifica mi misión en la vida. Hoy estamos reflexionando al apóstol. Esto es una identidad, podríamos decir, bastante exigente. Descubrir una dimensión ya apostólica. ¿Quién descubre una vocación apostólica? Primero entendámoslo, es un llamado de Dios, ¿no? Es Dios el que llama. Esto no es como quien dice, o simplemente una profesión humana, no, es que yo voy a ser apóstol, voy a estudiar para ser apóstol, aunque hay muchos cursos, ¿no?, que preparan para mejorar en tu condición de vida, en tu formación, pero no necesariamente eso es lo que te acredita en la dimensión apostólica. El crédito de una vocación apostólica lo da la madurez en la fe. Madurez de tal categoría que yo sé que tengo que actuar, yo tengo que obrar, yo tengo que ser instrumento de la acción de Dios en esa realidad. Tengo algo, como dice Isaías, tengo un fuego que me quema por dentro. Y tengo que gritarlo, tengo que decirlo, tengo que hablarlo, tengo que anunciarlo. Y como lo dice el apóstol, y ay de mí si no lo hago. Entonces, esa persona descubre una prioridad en su vida. Es que lo tengo que hacer, es que debo hacerlo, es que lo siento, vibro por ello, yo quiero llevar esta verdad a los otros. Obviamente tengamos mucho cuidado porque hay gente que malinterpreta la dimensión apostólica con una dimensión, ¿cómo le llamaríamos a esto? Tiránica o impositiva. Entonces, una cosa es imponer y otra cosa es seducir. Evangelizar es amar, es cautivar, es conquistar la voluntad, conquistar el ideal humano, conquistar las iniciativas humanas, conquistar al ser humano en sus sueños, ideales, para un bien mayor, para Cristo, para que sea mejor en su vida, mejor marido, mejor mujer, mejor empleado, mejor persona, mejor cristiano, mejor. Es comenzar a ascender, a crecer, a madurar, y en esa perspectiva
Ya no simplemente ser un cristiano dentro de una dimensión, sino un apóstol, es decir, un evangelizador de mi medio. Entonces, un médico que descubre su vocación y en su vocación descubre su responsabilidad y descubre esa verdad por la cual quiere dar la vida, llega un momento, es muy diferente pasar de ser simplemente un funcionario a ser un apóstol. Porque un apóstol enseña, un apóstol transmite, un apóstol impregna, un apóstol da criterios, un apóstol da sentido a lo que hace. Un verdadero apóstol es un maestro. Enseña a vivir. Una cosa es ser madre, parir un hijo, tener un hijo. Y otra cosa es ser una madre apóstol. Que sabe formar en la fe, que sabe educar en los afectos, que sabe formar el carácter, que sabe formar la conducta, que sabe enseñar prioridades, que sabe enseñar el dominio personal, que sabe enseñar la sabiduría. Y así sucesivamente en cada uno de los niveles. Usted se puede quedar simplemente siendo una persona regular, o usted se puede convertir en una persona que enseña con lo que hace, con lo que dice, con lo que vive, con cómo lo vive, con cómo lo transmite, con cómo lo hace. Cuando una persona está en un nivel de convicciones de esa naturaleza, sabe que tiene que pagar un precio, o sea, sabe que nada es gratis, sabe que todo exige y que exige mucho. No hay gloria sin, dígalo, sin. Bueno, sin sacrificio. Pregúntale a cualquier deportista que haya llegado lejos. Déjale la pregunta, ¿cuánto le costó llegar? ¿Cuántas lágrimas derramó? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos desvelos? ¿Cuántos? Pero con la convicción plena de lograrlo. Un verdadero apóstol sabe que tiene que pasar por mucho, tengo que pasar, pero es que tengo la convicción. Tengo claro, un verdadero apóstol sabe que le cuesta, pero aunque me cueste, lo hago, porque mi ideal es llevar al otro lado aquello que me han confiado, llevarlo a la plenitud, no dejarlo tirado. Me compromete la vida, pues que comprometa mi vida, pero lo voy a hacer bien, como se lo merece. Por eso una cosa es ser esposo y padre del común, y otra cosa es ser un esposo apóstol o un padre apóstol. El esposo apóstol es un hombre que lucha por su matrimonio aunque le cueste. El padre apóstol es un hombre que sabe sacrificar y sabe dar la vida aunque ella le exija un precio muy alto. Es decir, no reniega de su misión, sino que la asume con carácter, con criterio. Y a eso llegamos, a esa convicción de una persona madura, a esa convicción ya, a esa certeza, a ese carácter, es decir, a esa contextura de ese cristiano verdadero. Ahora sí vamos a ver qué dice la segunda lectura, la primera lectura. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Te lo estoy diciendo a los que ya saben qué tesoro. A los que están despistados y no saben qué tesoro, pues ni lo entienden. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿Cuál tesoro? Pues esa gracia de ser quienes somos. Usted no es cualquiera, quien usted es, con identidad, con criterio, con carácter de vida, quien usted es. Ese tesoro que le agracia, que le llena de gracia, que le agracia para que usted sea
ese instrumento de Dios. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria viene de Dios y no de nosotros mismos. Es la comprensión humilde, de la grandeza de lo que somos y de lo que tenemos, pero la comprensión humilde de mi fragilidad. Que yo debo luchar igual que todos, esforzarme igual que todos, perseverar igual que todos, pero soy consciente de mi fragilidad. Esto lo escribe una persona, el apóstol San Pablo, una persona muy clara, sabe, es consciente por cuánto hay que pasar. A mí me encanta cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y le ayude a Pablo. Ananías se asusta porque dice, tenemos referencia de que es un hombre que persigue a los cristianos. Dice, no te preocupes, tú ve y ayúdale, porque yo le voy a demostrar lo que tiene que sufrir por mí, lo que tiene que padecer por mí. Y me encanta eso, digo que me encanta, porque es verdad, miren que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí precisamente esto. Por algo hay un dicho que es muy colombiano, pero que es muy cierto, dice, lo que nada nos cuesta, lo que nada nos cuesta. Cuando una persona no ha, con tesón, con entrega, con sacrificio, no ha luchado, no ha trabajado, no ha buscado, no sabe lo que vale la paz, lo que vale la armonía, lo que vale la convivencia, lo que vale el bienestar. Si no le ha costado, ¿qué le importa dañar? ¿Qué le importa destruir? ¿Qué le importa? Pues bien, esta categoría de personas son ese tipo de personas que saben lo que cuesta lo grande, pero están dispuestos a pagar el precio. Y dice cosas muy bellas. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Oiga, esto es una actitud súper buena. Claro, cuando uno ya sabe lo grande cuesta, ¿o no? Bueno, entonces cuando uno ya entiende esto, deja de quejarse. ¿Cómo le va? Ay, más o menos. Cuando usted, bueno, es parte de, pero usted dice, hay gente que dice, ay, pero tan insensible. ¿Todo tiene un precio o no? ¿Tener una familia buena tiene un precio o no? Ah, bueno. Entonces, hay que pagar el precio. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Es la actitud clara, no nos angustiamos, bendito sea Dios. Vamos tranquilos. Nos abruman toda clase de pruebas, de preocupaciones, pero no nos desesperamos. Es la actitud de quien es dueño de sí, de quien tiene esa convicción, vive en la convicción, procede en la convicción. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Ay, esto es una actitud, eso es una actitud, verdaderamente de contextura espiritual. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Cristo Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. En todo momento tenemos que estar muriendo, tenemos que estar muriendo a mis apetencias, muriendo a mi yo, muriendo a mi carácter, muriendo a mis desórdenes emocionales, afectivos, sexuales, muriendo a mí, negándome a mí. Claro que sí, eso duele, pues, claro que sí. ¿Y para qué lo hace? Pues para que se revele ¿qué? ¿Para que se revele qué? La vida de Cristo.
Dice, nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús. ¿A cuál muerte? El pecado. Pero no solo al pecado, a los desórdenes personales también. A esos desórdenes emocionales, a esos desórdenes de carácter, a esos desórdenes de los afectos, a esos desórdenes en todo orden del pensamiento, de las ideas, de todo, del carácter, de los criterios. A toda hora tenemos que estar, nos vemos frente a la muerte, aprender a morir para eso. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. En esa actitud referente de cómo el apóstol sabe que siembra, ¿cómo es que dice el Salmo? ¿Siembra qué? ¿Siembra con qué? Pero cosecha con es. Y como ponemos el mismo espíritu de fe que se expresa aquel en la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado. Bueno, todo tiene un precio. Y entre más grande es lo que buscamos, más caro es, más cuesta. Así que no se asusten. De todas maneras, decía Santa Teresa de Ávila una expresión muy bonita, decía, tan grande es el bien que espero, tan grande es el bien que espero, que cualquier mal me es pasajero. Es decir, en contraposición a todo, si usted espera un gran bien de su entrega, un gran bien, de pronto eso exige pasar mucho por entrega, por una gran entrega de mi ser. En este sentido yo les diría, para que no se queden solo con la palabra de ay, es que era una palabra que les gustaba mucho a los padres cuando estaban en formación. Entonces, cuando alguno quería mortificar a otro, en la formación, aunque eso no se da en las comunidades religiosas, simplemente era como un momento de esos de bullying de seminaristas, se llama eso. Entonces, ¿sabe qué le decía un seminarista al otro cuando estaba así como sufriendo? Le decía, muera, mijo, muera, muera, muera su yo. Es decir, es para que observemos precisamente cómo no es tanto el sentido de que tengo que morir por morir, es mucho más que eso. Es que si yo me entrego, esto va a producir. Entonces no es tanto el hecho de morir, entréguese, entréguese. Entréguese a quién, entréguese a Dios, entréguele su libertad, entréguele su voluntad, entréguele su vida, entréguese a Dios. Dígale, Señor, me entrego a ti para que tú obres en mí, en mi vida. ¿Y qué te entrego? Te entrego todo momento, los momentos difíciles, los momentos exigentes, los momentos en los que siento que no puedo más. Pero entréguese a Él para que Él con su entrega, que es la misma del grano de trigo que cae en la tierra y muere, pueda dar